De hoy, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Josefina y José Ángel. Un gusto saludarlos y a través de ustedes a la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Sin darnos mucha cuenta, ya estamos hoy en martes 16 de enero de Así es. extraño año electoral que hemos iniciado. Después del periodo vacacional decembrino, en el que en realidad no hubo pausas considerables en diferentes ámbitos de la administración pública, regresamos con un evento sumamente complejo en su construcción y en su presentación como un poderoso factor de elaboración administrativa y política. Claro que nos referimos a la situación de Chihuahua y a un actor político que ha tenido intervención en diferentes momentos, actuando en su carácter de diputado federal y senador, con controversias tanto en los gobiernos del presidente Fox, así como de Felipe Calderón, y ahora, siendo gobernador, enfrentando un esquema de poderoso calado contra la estructura administrativa de Enrique Peña Nieto. Nos referimos efectivamente a Javier Corral Jurado, quien desde la semana pasada confronta un escenario de una complicada trama. Por una parte, cuestiona a la Secretaría de Hacienda en el otorgamiento de un fondo de alrededor de 800 millones de pesos extraordinarios para el Estado. Pero por otra, y es el nodo central de este conflicto, cuestiona la selectividad jurídica de parte de las autoridades federales al no solicitar la extradición del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, preso en Estados Unidos, reclamando a la Procuraduría General de la República la inactividad que ha mostrado de no procesar la extradición, que es facultad exclusiva federal y no del ámbito de un gobernador de un estado. Tradicionalmente, el último año presidencial era conocido como uno en los que la soledad del presidente constituía, en otras épocas, la nota de desarrollo de ese periodo, en la medida en que la atención de ese último año presidencial se volcaba en la campaña del candidato. Salvo el periodo presidencial de Carlos Salinas de Gortari, quien en el último año tuvo que afrontar escenarios no experimentados por los procesos presidenciales en mucho tiempo, como lo fueron el levantamiento armado de un inédito Ejército Zapatista de Liberación Nacional en enero de 1994, así como el asesinato precisamente del candidato Luis Donaldo Colosio, y meses más tarde del presidente del PRI, constituyó un periodo dentro de esa perspectiva asistemático en la vieja tradición del antiguo régimen. Este inicio de año, último de la presidencia actual, nos encontramos con una eventual controversia constitucional que enfrenta la soberanía de Chihuahua con la Secretaría de Hacienda, es decir, con el gabinete directo del presidente en un periodo sumamente apremiante por las elecciones en puerta, uno de los procesos electorales más complicados y extensos que ha tenido México, sobre todo en este proyecto de la larga y compleja extensión por constituir una elección en la que concurren, Jalisco incluido, varias votaciones para renovar mandos políticos y administrativos. La trama es compleja y uno de los puntos centrales constituye la investigación generada en la Fiscalía General de Chihuahua respecto del desvío de fondos del Estado para la promoción electoral para el Partido Revolucionario Institucional realizadas en la gestión del exgobernador e implicado el gobernador César Duarte. La investigación de un alto personaje, la investigación de la Fiscalía General del Estado vinculó a proceso a un alto personaje del PRI en Chihuahua y el desarrollo del mismo comienza a plantear implicaciones para actores implicados en relación con la trama de financiamiento ilegal e ilegítimo de recursos públicos para campañas y procesos electorales. De igual forma, este evento ha involucrado al expresidente del Consejo Nacional del PRI, quien de manera precautoria ha tramitado y procedió un amparo. Hasta este momento judicial procesal no había intervención de la Secretaría de Hacienda, según lo que señala el propio Javier Corral. Sin embargo, el avance de las negociaciones presupuestales del Estado con Hacienda constituyó un punto de inflexión que correlaciona circunstancias jurídicas y políticas. La negociación de la ampliación extraordinaria del presupuesto para Chihuahua en la Secretaría de Hacienda implicó un condicionamiento inédito, detener la investigación para poder dar paso al trámite presupuestal del Estado.
Esta circunstancia motivó la reacción del gobernador Corral, quien planteó lo irregular de la situación y puso en marcha dos vías de acción. Una es mediática y la otra, sin que sepamos cómo va en este momento, una línea de controversia con Hacienda por la por la vía jurídica. En notas periodísticas del momento que recogían las declaraciones por parte de los funcionarios de Hacienda, se estableció dentro del esquema técnico que el subsecretario de Egresos, Fernando Galindo, detalló que la entidad recibió 43,056 millones de pesos por concepto de participaciones y aportaciones federales, 2,000 millones de pesos adicionales respecto al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, y abundó que incluso para este año Chihuahua recibirá 3,000 millones de pesos adicionales a lo aprobado para 2017, con lo cual llegará a 44,106 millones de pesos. Esta dimensión del problema no aclara la trama central que constituye una negociación en la perspectiva del gobernador de Chihuahua respecto a de que el evento central lo constituye la solicitud de extradición del gobernador Duarte para presentarlo ante la justicia de Chihuahua, sobre quien pesan 11 órdenes de aprehensión derivadas de la investigación de la Fiscalía de ese estado. El tema es complejo y delicado porque involucra a diferentes protagonistas de primer nivel y algunos de ellos del gabinete presidencial en el procesamiento de un presunto desvío de recursos para procesos electorales emanados de los fondos públicos. Desde esta perspectiva, actores de primer nivel en Hacienda y el PRI entran dentro de la trama de presuntas irregularidades que constituyen delitos patrimoniales en contra del Estado. La negociación con Hacienda y la presunta retención de recursos, por cierto discrecionales, ejercidos por la Secretaría de Hacienda, constituyen un problema de dimensiones más extensas que las de un asunto meramente técnico de controversia por recursos hacendarios para un Estado. Los conflictos que los presidentes llegaron a procesar en sus dos primeros años de gobierno, ese era el tema que tenía acostumbrado los sistemas presidenciales, porque planteaban el desprendimiento respecto del presidente anterior para el presidente entrante para ejercer lo que el maestro Daniel Cosío Villegas señalaba como el estilo personal de gobernar. Un magnífico texto que debe estar en los temas de consulta para analizar el desarrollo de los esquemas presidenciales. Con la intención de hacer un sucinto repaso de periodos más o menos recientes, podemos recordar que durante el periodo de Miguel de la Madrid, 1982-1988, que comenzaba su presidencia con el lema de renovación moral, enfrentó al senador Jorge Díaz Serrano, exdirector de Pemex, a quien se le desaforó para enfrentar un proceso por fraude de 5,000 millones de pesos de la paraestatal. Tiempo después fue el caso de procesamiento de Arturo Durazo Moreno, exdirector de la Policía Capitalina. Durante la controvertida presidencia de Carlos Salinas de Gortari en 1988, se emprendió un proceso y encarcelamiento de Joaquín Hernández Galicia, la Quina, dirigente petrolero. A este proceso aún se le recuerda como el Quinazo. En 1989 terminó con el liderazgo moral del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Carlos Jongitud Barrios, quien fue sustituido en ese momento por la maestra Elba Ester Gordillo. Una de las controversias que refleja el conflicto entre presidente saliente y entrante, quizás la refleje claramente el encarcelamiento de Raúl Salinas de Gortari durante el primer año de la presidencia de Ernesto Zedillo. El inicio de la presidencia de Vicente Fox, primer presidente de la alternancia presidencial en el año 2000, enfrentó el problema relacionado con la fuga de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Una fuerte sombra de dudas se planteó sobre este tema. El controvertido inicio de Felipe Calderón, con una sombra de duda en 2006, del PRD respecto a la legitimidad de su triunfo, no inició con un proceso como en las anteriores presidencias, sino constituyó ese primer año el arranque de su combate al crimen organizado, con los resultados que han sido ampliamente expuestos por diferentes organismos. El inicio del actual presidente tuvo dos actores importantes: la maestra Elba Ester Gordillo, líder vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores para la Educación, y el exgobernador Andrés Granier, exgobernador de Tabasco. Así pues, estamos ante un nuevo escenario
asistemático de fin de año presidencial. El tránsito de este año presidencial y electoral estará sujeto a una difícil controversia que hace pensar que este año se podrá extender sin duda hasta el inicio y desarrollo de la siguiente presidencia. Josefina, José Ángel, de esta manera termino el comentario de hoy, no sin antes agradecer su atención y la de la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Muchas gracias y buenas tardes. Los agradecidos somos nosotros. Muy amable, doctor Armando Zacarías. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, interesante planteamiento a propósito de Javier Corral en el último año presidencial. Y muchas gracias también a ustedes que participan amablemente con nosotros.